Bien, hemos comenzado cantando una canción que decía algo, ¿verdad? Fantástico, a lo que seguramente nos aferraríamos, ¿verdad? Que decía Dios de alianza, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Cuando cantamos este tipo de canciones, muchas veces dejamos un poquito de lado la última frase, ¿no? Porque no está diciendo que todo te lo va a dar, está diciendo más tu palabra se cumplirá. Y muchas veces las cantamos reclamando, ¿verdad? Promesas, olvidando una parte muy importante. En esta mañana yo quiero hablar de promesas. Estamos cada vez más acostumbrados a que las personas a nuestro alrededor nos prometan algo. Ya no vamos a hablar de políticos, ni gobernantes, ni alcaldes, pero sí de lo más cercano, ¿verdad? Cada vez es más fácil que cuando alguien te promete algo o te da su palabra, sea normal desconfiar. Pero no desconfiar con mala intención, sino simplemente conformarse con pensar, bueno, puede que lo haga, puede que no. Y eso nos afecta en todo. Nos afecta en nuestro entorno, en los trabajos, en amistades, incluso entre creyentes. Es como se ha transformado este mundo, como que las cosas de valores profundos van perdiendo un poquito. Y las promesas es algo de ello. Pero mi pregunta esta mañana es, ¿nos estamos acostumbrando también a pensar que quizá Dios no cumpla sus promesas? Porque eso sí que sería preocupante. O sea, que yo dé por hecho que un ser humano no lo vaya a hacer, pero hay algo en mí que me hace dudar, porque estoy esperando una respuesta de una promesa que se me dio en cuanto a fracaso, en cuanto a romance, en cuanto a empleo, en cuanto a dolor, en cuanto a guerra, en cuanto a estos terremotos. Hay algo en mí en lo que yo me estoy aferrando a la vida, que doy por hecho que Dios me ha prometido, pero me estoy desanimando en ello o tengo dudas en cuanto a si lo que Él ha dicho va a ser así. Así que esta mañana lo primero que quiero comentar es las palabras que se utilizan en la Biblia para promesa. Tenemos dos. Para nosotros, en nuestro diccionario de hoy, sería una buena intención. Para la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento sería dabar, que se traduce por decir o hablar. Fijaos, no da ningún detalle más. Es decir, que cuando Dios habla y habla de algo que va a acontecer o que va a hacer, ya da por hecho que es cierto. Porque en la Biblia se traduce por promesa, no se traduce por hablar. En el Antiguo Testamento esta palabra hablar implica que cuando alguien habla, su palabra es cierta, su honor es veraz y su integridad permanece. O sea, se da por hecho. Y en el Nuevo Testamento aparece una palabra griega, angelia, que significa anuncio o mensaje. También da por hecho que ese anuncio, que ese mensaje que Él ha dado, que es a futuro, se va a cumplir. Bien, entonces, ¿cómo cumple Dios sus promesas? Voy a coger este. ¿Cómo cumple Dios sus promesas? Y he escogido 3 puntos. Me ha sorprendido ver lo extendísimo que es este tema y he escogido, os digo, menos de la mitad de lo que el tema puede llegar a dar. En primer lugar, bajo sus condiciones. En segundo lugar, a quienes se las hizo, ¿vale? A quienes se las hizo, se las cumple. Y en tercer lugar, mediante sus métodos. Bien, bajo sus condiciones, lo he subdividido en
en varias secciones y he encontrado que hay promesas condicionales, promesas incondicionales. Leeremos este texto y hay una pregunta al final del libro de Proverbios. ¿Son proverbios o promesas? Bajo sus condiciones, ¿a qué me refiero? Me refiero a que hay promesas que tienen condición. Si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. Hay una condición, hay un sí delante. Si mis hijos, si mi pueblo hace esto, mi promesa es esta. Pero si mi pueblo, si mi hijo no lo ha hecho, lógico que sigas esperando la promesa. Habrá algo en ti que está él esperándote a ti. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos promesas incondicionales. Más de uno de nosotros, cada uno de nosotros podría decir alguna promesa incondicional en la palabra. Él prometió que no volvería a haber un diluvio universal. Le prometió a Noé, era incondicional a pesar de nosotros. La salvación, que él moriría por nosotros, era incondicional. El hecho de que él muriera, ¿de acuerdo? Que él dio su vida por nosotros es incondicional. Y podemos en la Biblia encontrar, ¿verdad?, muchas cosas de cómo él es fiel a pesar de nuestra infidelidad, versículos que hablan sobre este tema. Promesas condicionales, o sea, falta tu parte. Promesas incondicionales, que tienen que ver con el carácter de Dios, lo que él va a hacer a pesar nuestro, que él va a volver, es incondicional. Y en Números 23, 19, aquellos que tengáis la Biblia, si queréis, podemos leerlo. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Es un texto clave que habla de esto, que tiene que ver, es uno de los textos para mí más claves en el sentido de las promesas de Dios. Pero volvemos a lo mismo, de las promesas incondicionales de Dios, o condicionales lo que es su parte, lo que Él ha dicho que va a hacer y que va a cumplir y a ejecutar. Dios prometió prosperidad y protección al pueblo, a Moisés, si obedecían la ley. Saúl perdió el reino porque no cumplió con las exigencias de Dios. Son algunos ejemplos de estas promesas. Y por otro lado, muchas veces los creyentes utilizamos proverbios para describir una promesa. Entonces quería hacer un poquito una distinción entre proverbios o promesas. Proverbios ofrecen sabiduría práctica sobre los efectos de cierto tipo de acciones. Es decir, Dios no va a hacer algo porque yo tomo ese consejo de proverbios, sino que lo que dice Proverbios es la respuesta a mi obediencia. Es una consecuencia lógica de mi acto de obedecerle en su consejo, en el temor de Él que Él me ha dado. ¿Entendéis la diferencia? Por lo tanto, tomar un proverbio como una promesa, seguramente vivirías la situación de que quizá tendrías dudas en cuanto a si Dios la está cumpliendo, porque un proverbio es: este es el consejo que yo te doy para seguir mi camino, para tener resultado en la vida, pero tú tienes que caminar de esta manera. ¿De acuerdo? Por tanto, los proverbios son principios prácticos para la vida diaria del cristiano. No promesas, sino principios. Bien, por un lado, ¿cómo cumple Dios sus promesas? Bajo sus condiciones. O bien
cumple las promesas si nosotros cumplimos con nuestra parte, o bien cumple su promesa, que es incondicional. La Biblia dice que Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta, y los proverbios son principios, ¿de acuerdo? No son promesas. Por otro lado, en el punto 2, ¿cómo cumple Dios sus promesas? Pues las cumple a quienes se las ha hecho. Durante este invierno en Bonaria se entregaron, bueno, en la aplicación se entregaron 20 euros de premio y muchas personas venían, no, perdonad, en la inauguración de la aplicación se entregaron 5 euros de premio a la venta de, creo que eran durante, bueno, era X venta. La persona traía el móvil, pasaba la aplicación por el escáner e iba acumulando X puntos hasta el momento que tenía el premio de los 5 euros. Bien, al cabo de un tiempo de venir los premiados, llegó un momento en el que pasabas el premio por el escáner y no le daba los 5 euros. Y ellos reclamaban. Ah, pero aquí dice que tenemos 5 euros. ¿Y sabéis cuál es la respuesta? La letra pequeña. La letra pequeña. Sí, dice que hay 5 euros de premio a los primeros X mil de tantos millones de compradores de 600 tiendas. Ya deben haber recogido su premio estos X mil. Por lo tanto, ya se ha quedado sin. Bien, es un ejemplo muy simple de algo que al creyente le puede doler del Señor. Pensar que tiene una promesa y aferrarse a ella, pero no leer la letra pequeña. Bien, ¿cuál es nuestra letra pequeña? Nuestra letra pequeña es ¿a quién fue hecha la promesa? ¿En qué contexto de la Biblia fue dada la promesa? Y que muchas veces esa promesa no es para nosotros, pero sí es para que aprendamos cómo es el carácter de Dios. Por ejemplo, ¿a quién fue hecha la promesa? Josué, no te dejaré ni te desampararé. Yo, gracias, Señor, porque tú me has dicho que no me dejarás ni me desampararás. Inicialmente se la dijo a Josué en un contexto concreto y cumplió en ese contexto concreto. Puede que yo me sienta dejado y desamparado por Dios y diga, pero tú dijiste que no me dejarías ni me desampararías. Se lo dijo a Josué. Pero lo que sí puedo aprender es que en el carácter de Dios, Él sostuvo a su siervo, fue su principio, Él cumplió su palabra con él en ese contexto. No sé cuál va a ser la palabra para mí, pero sí sé que en su carácter Él fue fiel, Él cumplió a quien le hizo esa promesa. Entonces debo esperar a saber qué es lo que es para mí. ¿En qué contexto fue dada? Cuando no entendemos el contexto, ¿con quién fue el pacto? Lo tuvo con Israel, lo tuvo con Noé, lo tuvo con Moisés. ¿De acuerdo? Primero tengo que conocer en qué contexto fue dado ese pacto, esa promesa. Porque si no entiendo en qué contexto fue, entonces yo puedo llegar a una conclusión errónea. Y por otro lado, no es para nosotros, pero nos enseña del carácter de Dios. Ya os he puesto el ejemplo, pero hay otro enlace muy sencillito, pero que también puede ayudarnos. En el Nuevo Testamento, ¿hay alguna promesa igual en cuanto al carácter de Dios que sea aplicada a los creyentes? Por ejemplo, en Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Y se aplica a los creyentes. ¿Veis? Es otra manera
de distinguir entre una promesa de a quién se le hizo o en qué contexto fue dada, pero qué tienes para mí. No te desampararé ni te dejaré, Hebreos 13:5, que se cumple en el Nuevo Testamento. No podemos convertir cada promesa que leemos en la Biblia en algo personal. Tenemos que evaluarla, ¿de acuerdo? Mirar a quién se le dio, en qué contexto se le dio y si la Biblia habla del carácter de Dios, hay algo así para mí. ¿Qué ha prometido Dios a todos los creyentes? Pongo algunos ejemplos. Prometió el Espíritu Santo en nosotros, prometió perdón de pecados, prometió una manera de vencer la tentación, sabiduría en tiempos de prueba, y hay muchísimas y muchísimas promesas. ¿Qué ha prometido a personas específicas? A los que vivieron antes del diluvio, una parte se salvó. Él cumplió esa promesa, otros no. Bueno, los demás no. A Noé y su familia les prometió un rescate. En esa circunstancia, en ese concreto, a esas personas específicas. Bien, no se pueden aplicar, entonces, orar a Dios. No voy a negar 100% que no podemos hacerlo, pero sí que tenemos que tener discernimiento para hacerlo, ¿vale? Tú no puedes abrir la Biblia y leer la tierra prometida y decirle al Señor: gracias, Señor, que tú me concedes mi casa en Marbella. ¿De acuerdo? No podemos hacer eso, ¿vale? Pero desde luego yo afirmo que el Señor se mueve y se mueve, ya no voy a hablar de promesa, pero sí entiendo que el Señor usa a su pueblo para darte palabra de sabiduría para alguna denominación, de profecía para otra denominación. Pero quiero aplicar lo mismo a profecía. Cuidado. Cuando alguien te ha dado una profecía, cuidado. Mira el contexto, mira quién fue dada y sobre todo, tú no eres quien tiene que cumplir esa profecía. Tú esperas en Él. Tú esperas en Dios. Y a su tiempo, si llega, es que fue cierta. Porque ¿cómo se discierne un profeta falso de uno verdadero? Tú no lo sabes. ¿Cuándo lo sabes? Cuando sin forzar una respuesta, eso llega a ti. Y esa profecía solo sirvió para confirmar lo que ya se te había dicho. Pongo un ejemplo. Hay un matrimonio en Olot a quien se le profetizó que en marzo de este mes tendrían un piso en Olot. Y ellos buscaban, forzaban, iban a las inmobiliarias, llamaban. No. Eso no es una profecía. Tú ora. Deja que el Señor abra las puertas. Parte de mi oración era, si no es tuyo, no se lo des. No se lo des, porque los vas a confundir. Entonces, por la gracia del Señor, no lo tuvieron en marzo. Ahora sí que vendrán en septiembre. Pero yo pienso que eso fue expresamente para que el Señor muestre a sus hijos que nosotros no forzamos las cosas. Cuando una palabra se nos es dada, nosotros no obligamos a Dios a que se cumpla, ¿de acuerdo? Sino que dejamos que las circunstancias pasen. Yo ya os conté mi testimonio cuando yo ya estaba preparando para salir de IPSTE, que me tuve que ir a Inglaterra. Después de tener ya todo preparado, que habían orado por mí, que yo tenía que marcharme, después de eso fue cuando Jaime Fasol me llevó a su despacho para decirme: sería bueno que hicieras una pausa. ¿Os acordáis que hice este testimonio? Si yo hubiera esperado
si yo me hubiera tomado sus palabras como literales, me habría decepcionado. Habría pensado, me está diciendo que yo no sirvo para servir al Señor. Sin embargo, su palabra de sabiduría que le dio el Espíritu Santo a él era para confirmar el paso que yo ya estaba dando. ¿Veis la diferencia? Bien, bajo sus condiciones, a quienes se las hizo. Y, en tercer lugar, mediante sus métodos. Muchas veces queremos que Dios actúe a nuestro tiempo. Ya os he puesto un ejemplo, pero a veces el Señor tiene un corto y un largo plazo. Y nosotros, el corto no lo estamos viendo, pero el largo todavía es más difícil de ver. Me encanta este ejemplo que me dieron y que luego salió en la película de Como Dios, creo que se copiaron de este hermano, pero cuando yo era jovencita, tenía 19 años, alguien me habló de la agenda de Dios y de cuando yo pido y cuando yo pido una respuesta y cuando yo pido, como un archivador que se abre y ahí está toda mi historia. Y aquí está mi oración, en esta parte, aquí está mi oración. Pero la respuesta yo pienso que está en este archivador y está 10 años más adelante, 3 meses más adelante, 2 años más adelante o dentro de un momento. Entonces, a largo plazo no lo podemos ver, es imposible, pero sí podemos confiar que en ese archivador hay una respuesta a su tiempo y cuando yo tenga la capacidad de verla. Por otro lado, podemos interpretar la promesa según nuestros deseos. Lo hemos comprendido mal y esperábamos otro resultado. Aquí, no sé si es bueno que alguien tenga lecciones de vida o no, porque cuando las tienes que aprender, aquí yo ya he llegado a la conclusión inamovible de que cuando yo he pensado 5 maneras en las que el Señor puede hacerlo, me sorprende con la sexta. Increíble. Pídele que te sorprenda, te voy a retar. Pídele. ¿Tú tienes 5 maneras en las que crees que Él puede cumplir esa promesa, esa palabra para ti, o ese anhelo? Pídele una sexta. Deja que te sorprenda, porque eso va a afianzar lo que tú aprenderás de Él y de cómo es Él. Porque atravesamos dificultades. Atravesamos dificultades y pensamos que la solución va a ser en un chasquido. O que me va a quitar esa dificultad. Porque a fin de cuentas la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tú dices, bueno, pero tú dices que has vencido al mundo. Bueno, pero dame la solución. Bueno, pero quítamelo. Pero sáname. Pero prospérame. Pero quítame este dolor. Y no vemos lo que Dios está haciendo, porque a lo mejor, como la historia de la roca, ¿verdad? De aquel que empujaba aquella roca tan grande y no la podía mover, y que al final el Señor le dice, ahora mira tus brazos, ¿verdad? Pues seguramente atravesamos dificultades y lo que está haciendo el Señor es fortaleciéndome, mientras tanto llega ese momento, ¿verdad? Por otro lado, no vemos lo que Dios está haciendo, es muy parecido uno con otro. O bien no vemos lo que Dios está haciendo porque estamos en dificultad y nuestra preocupación no nos deja. Yo tengo una canción que dice, muy antigua, que habla de cuántas veces te he rogado y rogado y rogado, y luego me di cuenta que en ese sufrimiento y exigencia yo no podía escucharlo a Él. Y no lo estaba escuchando a Él. Solo estaba escuchando mi exigencia, mi ruego, mi súplica, y no lo que Él ya estaba haciendo. Por otro lado, confundimos la demora
con negación. Tarda tanto que tarda tanto que llegamos a la conclusión que él ha dicho que no. Quizá el día que llegue, ¿verdad?, ya no somos capaces ni de verlo, ni de percatarnos que eso ya está ahí. Y algunas promesas tienen un cumplimiento diferente al que imaginamos. Y aquí es difícil, porque entonces culpamos a Dios por no hacer lo que creemos que Él ha prometido. Entonces, no reclamar lo que prometió, lo que no prometió, porque se lo ha prometido a otro, es correcto. No reclamar lo que no prometió es correcto. Pero dudar de lo que sí prometió no es correcto. Dudar de lo que sí prometió. Yo te animo a conocer las promesas, la palabra que sí prometió. Si fue condición, ¿cuál es tu parte? Te animo a buscarla. ¿Cuál es tu parte? Por la que tú todavía no me has dado esto. ¿Qué te falta que yo haga? Que me pongo en tus manos, pero dame el discernimiento para saberlo. ¿A quién se la has hecho? ¿Me la has hecho a mí? Pues si no me la has hecho a mí, dame claridad. Déjame encontrar en la Biblia la respuesta o usa a un hermano para darme la respuesta. ¿Era para mí o no? ¿O tienes otra cosa? Y por otro lado, usa tus métodos. Usa tus métodos y ayúdame a no tambalearme cuando veo que creo que no has llegado a tiempo, cuando creo que me has dicho que no, cuando creo que no es lo que yo quería, o sea, no es lo que yo te pedí, no me lo has dado, o cuando pienso que ya tenías que haberlo hecho, ¿verdad? Ahora me gustaría que volviéramos a escuchar la canción que he cantado al principio, pero esta vez sí, entendiendo lo que sí dice. Dios de alianza, Dios de promesas, Dios que no es hombre, como hemos leído en Éxodo, para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, puede no ser como te esperas, mas tu palabra se cumplirá.